Hola, ¿cómo estás? Espero te encuentres muy bien. El día de hoy vas a aprender todo lo que necesitas saber de la glucogenólisis, ¿vale? En el video pasado hablamos acerca de la glucogenogénesis. Hoy vamos a hablar de la glucogenólisis. Divide la palabra y entenderás qué significa. Glucógeno y lisis. Lisis de glucógeno, o sea, destrucción del glucógeno. ¿Vale? Recuerda que el glucógeno es una molécula almacenadora de carbohidratos en el cuerpo. Nosotros almacenamos glucógeno en hígado y en músculo. ¿Vale? En hígado y en músculo. ¿Vale? La glucogenólisis es la destrucción del glucógeno. ¿Hacia qué? Hacia glucosa. ¿Vale? Porque recuerda que de glucosa a glucógeno se llama glucogenogénesis, pero de glucógeno a glucosa se llama glucogenólisis. No son las vías inversas, no, o sea, a pesar de que dan resultados inversos, no se trata de la vía inversa, ¿vale? Utiliza diferentes enzimas y procesos, pero el proceso finalmente sí es el inverso, glucosa, glucógeno, glucógeno, glucosa. Pero no es el proceso inverso, para que no te confundas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, haz de cuenta que tú tienes glucógeno, ¿vale? Y la glucogenólisis no es más que la destrucción del glucógeno. Entonces lo que tú buscas obtener es del glucógeno glucosa. Lo que pasa son dos cosas aquí. El glucógeno se convierte a glucosa 1-fosfato, que es un intermediario entre la glucosa y el glucógeno que vimos en el video anterior, y se convierte a enlaces alfa 1,6, o sea, enlaces ramificados. ¿Recuerdas? Esto se hace porque encima, te la estoy escribiendo en amarillo, glucógeno fosforilasa. La glucógeno fosforilasa forma glucosa 1-fosfato y forma enlaces alfa 1,6 desde el glucógeno. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa con estos dos? Bueno, haz de cuenta. Vamos a verlos por separado. Enlaces alfa 1,6. ¿Vale? Todavía tienen los enlaces alfa 1,6. Recuerda que en los enlaces alfa 1,6 no son más que estos enlaces ramificados de la cadena de glucógeno. ¿Vale? Entonces lo que nosotros buscamos es eliminar esos enlaces, o sea, eliminar la ramificación para obtener ¿qué? Glucosa. Glucosa así, solita. Entonces, si buscamos eliminar los enlaces ramificados, pues la enzima, ¿cómo crees que se va a llamar? Enzima desramificante, que quita las ramificaciones, estas, de la molécula de glucógeno. ¿Para qué? Para formar glucosa. ¿Ok? Ahora, ya vimos qué es lo que pasa de este lado. Ya vimos qué es lo que pasa con los enlaces alfa 1,6. Vamos a ver qué es lo que pasa de este otro lado con la glucosa 1-fosfato. Tú aquí tienes glucosa 1-fosfato. La glucosa 1-fosfato pasa a ser glucosa 6-fosfato. Por la misma enzima que hizo el proceso reversible en la glucogénesis. Es la bifosfoglucomutasa. O solamente fosfoglucomutasa.
glucomutasa. Nosotros de glucosa 1-fosfato pasamos a tener glucosa 6-fosfato gracias a la fosfoglucomutasa. Y una vez nosotros teniendo glucosa 6-fosfato, pues pasamos al último paso, que es tener glucosa. Se le tiene que eliminar a la glucosa el fosfato de la posición 6 para que la glucosa salga de la célula. Acuérdate que te dije en el video anterior que cuando nosotros tenemos glucosa 6-fosfato, la glucosa, o sea, en esta conformación de 6-fosfato, no puede salir de la célula. Entonces, a fuercitas, si nosotros queremos que la glucosa salga de la célula, tenemos que eliminarle este 6-fosfato, ¿vale? Y esto se hace, pues, gracias a una enzima, ¿dónde está? Llamada glucosa 6-fosfatasa, ¿vale? Y por fin nosotros tenemos glucosa. Si te das cuenta, el proceso se traduce al final en lo mismo. De glucógeno pasamos a tener tanto glucosa 1-fosfato como enlaces alfa 1,6. Los enlaces alfa 1,6 terminan dando glucosa por la enzima desramificante. Y la glucosa 1-fosfato termina por la liberación de glucosa. Entonces, en la glucogenólisis se termina por la liberación de glucosa. Y bueno, te preguntarás por qué tu cuerpo quiere liberar glucosa. Bueno, es que esto es simple. Cuando tú comes alimentos ricos en carbohidratos, tú los almacenas. ¿En qué forma? Glucógeno. Cuando tú estás en ayuno, tú buscas liberar ese almacén de carbohidratos porque lo necesitas, ¿estás de acuerdo? Entonces, para eso se da la glucogenólisis. ¿Quién activa la glucogenólisis? Una enzima, una hormona que nosotros llamamos glucagón. El glucagón se produce en el páncreas cuando estás en ayuno prolongado. Cuando tú estás en ayuno y las concentraciones de glucosa en tu cuerpo bajan, el páncreas libera glucagón. Y el glucagón lo que hace es viajar en la sangre y actúa en el hígado y en el músculo. Pero principalmente actúa en el hígado, ¿vale? Porque el músculo casi no tiene receptores para el glucagón, ¿vale? Entonces, en el hígado lo que hace el glucagón es glucogenólisis. Aumenta la glucogenólisis para que así la concentración de glucosa se estabilice y el glucagón ya no se secrete. ¿Ok? ¿Por qué el glucagón no funciona en el músculo? Y te voy a explicar por qué. En el video anterior te dije que el hígado participaba en la estabilización de los niveles de glucosa y el músculo no. El músculo lo utilizaba para su propio metabolismo. Esto es porque el músculo no tiene la glucosa 6-fosfatasa. ¿Recuerdas que esta enzima era la que permitía que de glucosa 6-fosfato nosotros tuviéramos glucosa? Entonces el músculo no tiene esta enzima y el máximo punto de la glucogenólisis en el músculo es glucosa 6-fosfato. ¿Recuerdas igual que cuando tiene el grupo fosfato no puede salir de la célula la glucosa? Entonces en el músculo esta glucosa está condenada, por así decirlo, a permanecer dentro de la célula muscular. Por eso se utiliza para su metabolismo. Sin en cambio, en el hígado sí está esta glucosa 6-fosfatasa y sí se puede formar glucosa. Y por eso esta glucosa sale a la sangre y estabiliza la glucemia. ¿Vale? No lo olvides. Glucogenólisis se da en hígado y en el músculo. En el hígado termina por la liberación de glucosa a la sangre
y en el músculo termina en glucosa 6-fosfato, que esta glucosa 6-fosfato termina yéndose a glucólisis y a ciclo de Krebs. ¿Vale? Por eso es que el músculo utiliza la glucosa y la glucogenólisis para su propio metabolismo. Si tienes alguna duda, por favor escribe en los comentarios. Cuídate mucho.